porque hemos estado tocando este tema tanto, ¿sí? En las células también se estuvo hablando mucho tiempo de este tema, el comportamiento del cristiano. ¿Por qué necesitamos conocer cómo debemos comportarnos nosotros que somos hijos de Dios? ¿Qué piensas de eso? ¿Sabes por qué? Porque es la forma en que revelamos quién es nuestro Padre y mostramos la gloria de Cristo en nosotros. Cuando educamos a nuestros hijos, ¿sí? Pensando en los niños, también los educamos de tal forma o con la finalidad de que reconozcan quiénes son los padres, ¿no? Cuando ves a un niño bien portado y muy tranquilo, tú dices, bueno, ese niño seguramente es hijo de fulanito, porque mira, es bien portado. Y reconocen al padre a través del hijo. Y cuando es un niño inquieto, también reconocen al padre a través del hijo. Si es un niño que es muy mal portado, que es muy travieso, también reconocen al papá. Dicen, no, pues el papá es así, ¿no? Y es lo que hemos estado hablando. A partir del capítulo 12 de Romanos, como ya lo hemos mencionado, el apóstol Pablo comienza a hablar sobre el comportamiento de los cristianos, ¿sí? Una vez que hemos entendido quiénes somos tú y yo en Cristo, que hemos recibido de Cristo, todas las misericordias, bendiciones, su mismo nombre nos lo ha dado y nos ha hecho parte de su familia, ahora tenemos la capacidad tú y yo de vivir de tal forma que glorifiquemos a Dios mientras estemos en esta tierra. Y es que necesitamos, hermanos, entender que esto, porque tú y yo glorificamos a Dios en la forma en que nos relacionamos los unos con los otros en esta tierra, ¿sí? La vida del hombre, no sé si lo has notado, pero se desarrolla en base a las relaciones. Desde que nacemos, comenzamos a tener relaciones, y no estoy hablando solamente del vínculo familiar, sino también en la sociedad. Tú ya naces y te registran y tienes un número de identidad y ya que empiezas a tener una relación no solamente con tus padres, hermanos o familiares, sino también con lo que te rodea y la sociedad que te rodea. Inevitablemente vivimos con esos lazos que nos unen y no pueden ser cortados. De ninguna manera podemos nosotros cortar esos lazos con la sociedad o con los que están allá afuera o con los que nos rodean. Lo que sí podemos hacer es cambiar la forma de nuestro comportamiento en esas relaciones. Y es lo que Dios quiere de nosotros. Fíjate, Pablo comienza el capítulo 12, ya lo hemos visto, hablando primero de nuestra relación con Dios. ¿Ok? Pablo primeramente introduce, ok, ya después de que conoces todas las misericordias de Dios, ok, ahora sí te tienes que comportar y así tiene que ser tu relación con Él. Y empieza a hablar de tu relación con Dios, luego empieza a hablar de tu relación con tus hermanos en Cristo y te dice cómo tiene que ser tu relación, te dice cómo tienes que comportarte con ellos, cómo tienes que verlos, cómo tienes que tratarlos a tus hermanos, cómo tienes que ayudarlos, protegerlos, ¿sí? E inmediatamente después, interesante, que en el mismo capítulo 12 empieza a hablar ahora de tu relación no solo con tus hermanos, sino con tus enemigos. Y lo veíamos la sesión pasada, la semana pasada, de los versos 17 en adelante. ¿Cómo debo yo de comportarme también con aquellos que no me caen tan bien? Con aquellos que considero enemigos o que ellos me consideran como su enemigo. ¿Qué debo yo de hacer en ese asunto, en ese caso? Y el día de hoy, en el capítulo 13, ya entrando al capítulo 13, vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de nuestra responsabilidad civil como cristianos. Nuestra relación ahora con el gobierno o con la sociedad. ¿Cómo debe de ser mi comportamiento en la sociedad? ¿Cómo debe de ser mi comportamiento con los gobernadores y todos los que tienen un cargo civil de autoridad? ¿Cómo debo yo de responder? Por ahí dicen que no es bueno hablar de política ni de religión porque nunca se llega a ningún lado, ¿no? Todos tienen opiniones diferentes, pero hoy no vamos a hablar ni de política ni de religión, vamos a hablar de la palabra de Dios y qué es lo que Dios dice acerca de esto. O sea, no se trata de tu opinión, ni de mi opinión, ni lo que dicen allá afuera, sino de lo que Dios dice. Y lo que yo te voy a pedir hoy es que abras tu mente y tu corazón y estés atento a la voz de Dios a través de su palabra. Te adelanto que es muy probable que estemos haciendo cosas incorrectas en cuanto a nuestro comportamiento delante de los gobernadores.
muchas veces por desconocimiento, espero que todo sea por eso, otras veces por necedad. Mi oración es que Dios nos permita romper con ese egoísmo de pecado y busquemos agradarle a Él incluso delante de mis autoridades. A mí me sorprendió mucho, estaba buscando información sobre esto y estaba viendo las estadísticas. Tú sabes que México, hablando de México, del país México donde soy yo, creo que la mayoría, México está dentro de los 30 países más corruptos del mundo. Está como por el lugar 26 o 27 de los países. O sea, de 195 países que hay en el mundo, México está en el 26, de los más corruptos del mundo. A mí me impactó eso. Y por supuesto que esto viene de una falta de sujeción a la autoridad. ¿Sí? O sea, las personas lo que dicen es, no me importan las autoridades, yo hago lo que quiero, total, le doy una, como lo dicen, mordida, mochada, dinero, le pago y me deja hacer lo que yo quiero y lo sigo haciendo y sigo viviendo de esa forma. Y una cosa lleva a otra, ¿sí? Y más corrupción, lleva más opresión y lleva a más problemas. Eso por parte del hombre. Pero también es cierto que existen muchas injusticias en los sistemas políticos. Tú puedes pensar en cualquier país del mundo y puedes ver gobiernos opresores, puedes ver gobiernos que a nuestros ojos los catalogamos como gobiernos fallidos, ¿no? Y puedes pensar en muchos países. Pero también, hermanos, es cierto que sin las leyes que incluso esos gobiernos que consideramos fallidos, sin las leyes que ponen, habría un caos en el mundo. ¿Te imaginas que cada quien hiciera lo que mejor le parezca? O sea, que no hubiera leyes, que no hubiera reglas y que cada persona, yo considero que esto es lo que mejor es y esto es lo que voy a hacer. ¿Te imaginas cómo sería? Si dice la Biblia que tenemos un corazón malvado, pecaminoso, ¿a dónde nos llevaría un mundo sin leyes? Como creyentes, necesitamos conocer cuál es nuestra responsabilidad dentro de la sociedad en la que tú y yo vivimos. ¿La conoces? No porque nuestro rey es Dios y a veces nos cubrimos tras esa capa y decimos, es que mi rey es Dios, entonces voy a ignorar las leyes de los gobiernos mundanos e impíos. No sé si sabías que las autoridades civiles incluso forman parte del gobierno de Dios. Estas autoridades que tenemos tú y yo, este gobierno que tenemos tú y yo, también forma parte del gobierno de Dios. Nuestro compromiso, tuyo y mío, como hijos de Dios, es ser buenos ciudadanos. Esa es nuestra responsabilidad. Y el único fin por el cual vamos a hacer eso, o debemos de hacer eso, es para agradar y glorificar a Dios. ¿Estamos siendo buenos ciudadanos, hermanos? Si tú volteas para atrás en tu vida, podemos decir, yo estoy bien, estoy siendo buena ciudadana. Quizás te estés preguntando, bueno, ¿y cuál es la relación entre el gobierno civil o terrenal y la autoridad de Dios? Si Dios es quien gobierna mi vida, ¿por qué tengo que ocuparme de las cosas terrenales? En el estudio del día de hoy, Pablo nos va a enseñar que el gobierno civil debe ser obedecido porque ha sido puesto por Dios. Y para el bien del hombre mientras sigamos en esta tierra, porque cuando Cristo venga por su iglesia y nos lleve, Él es el que va a gobernar ahora y Él va a ser directamente nuestro rey. Abre tu Biblia en Romanos capítulo 13 y te voy a pedir que te pongas de pie y vamos a leer Romanos 13 del 1 al 7. El apóstol Pablo escribió esta carta a los romanos, el capítulo 13, versículos 1 al 7, y vamos a leerlo juntos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Verso 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo.
¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Vamos a orar. Dios, es un tema difícil, Señor, para nosotros como personas, porque nos cuesta como hombres someternos y más someternos a otros hombres. Te pido, Padre, que podamos verte a ti y quitar nuestra mirada del hombre, Dios. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón y que seas tú guiándonos a través de este estudio, Padre, para que seamos hijos tuyos que glorifiquen tu nombre con nuestra actitud, con nuestro comportamiento y con nuestras relaciones en la sociedad en la cual tú nos permites vivir, Señor. Que toda la gloria sea para ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Toma tu lugar. Vamos a ir estudiando entonces verso por verso y te voy a pedir que sigas con tu Biblia ahí abierta. En el versículo 1, si te das cuenta, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Nos encontramos primeramente en el verso 1 con un imperativo. ¿Qué significa esto? Imperativo significa mandato. Es un verbo en forma de orden. ¿Sí? Pablo dice, sométase. Esta palabra lo que quiere decir, hermanos, es ponerse debajo, colocarse debajo o sujetarse, agarrarse. ¿Sí? En el griego, esta palabra se usaba para referirse a la obediencia absoluta, ¿sí?, de los soldados a sus superiores. O sea, cuando en ese tiempo usaban esta palabra, sométete, la idea del soldado era que una sumisión, una sujeción absoluta a los superiores. Sin embargo, y voy a tomar un poquito de tiempo, yo voy a hacer mucho énfasis en esto, es importante recalcar que la Biblia hace una excepción a este mandato. ¿Sí? Y la excepción es que en caso de que el gobierno obligue a la desobediencia de la palabra de Dios, el creyente puede hacer excepción de este mandato. Y tenemos ejemplos bíblicos, ¿sí? No lo estoy diciendo yo, no es algo que me quiera sacar de la manga, tenemos ejemplos bíblicos, te voy a dar ejemplos. Si quieres anotarlos y luego estudiarlos, o si eres bueno abriendo tu Biblia. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 1, no sé si recuerdas este pasaje donde Faraón, el rey de Egipto, manda una orden diciendo que todos los niños tenían que morir, que las parteras tenían que matar a todos los niños que nacieran. ¿Recuerdas esto? De la historia de Moisés. ¿Y qué es lo que pasa? Las parteras, en el versículo 17 del capítulo 1 de Éxodo, dice, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y esto nos muestra que antes de un mandato del gobierno, si va en contra de Dios y de sus estatutos y de su carácter, nosotros podemos hacer la excepción, debemos hacer la excepción. ¿Sí? Otro ejemplo, no sé si recuerda la historia de Sadrach, Mesach y Abednego en el libro de Daniel, que en ese entonces el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, había levantado una estatua y lo que había mandado que era que todos debían de adorar esa estatua, venerarla, cuando sonara la trompeta, ¿recuerdan? Y todo el que no lo hiciera, ¿qué le pasaba? Lo mandaban al horno de fuego. Decía, y todo el que no se arrodille y lo adore, va al horno de fuego. Sonó la trompeta y esos 3 hombres no se arrodillaron. Y el rey les dio una oportunidad más, arrodíllense o si no los voy a echar al horno de fuego. ¿Y qué es lo que respondieron? Fíjate, Daniel 3, 16 al 18. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, dicen ellos, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y me encanta el verso 18. Y si no, dicen ellos, y si no lo hace Dios, sepas, oh rey,
que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Primero está lo que Dios dice antes de lo que tú, rey, dices. El mismo Daniel también le pasó en Daniel capítulo 6. El rey Darío, de los medo-persas, también firmó una orden, un mandato que decía que nadie más podía buscar a otro Dios o orar a otro Dios si no buscaban a él primero. Tenían que ir con él primero. Entonces nadie podía buscar a otro Dios y el que lo hiciera así iba a ser echado al foso de los leones. ¿Recuerdan esta historia? Capítulo 6, verso 10 de Daniel. Cuando Daniel supo que el edicto, o sea, que el mandato fue firmado, entró en su casa, abrió las ventanas de su cuarto que daban hacia Jerusalén y se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios y daba gracias delante de su Dios como lo hacía antes. O sea, no le importaba lo que había dicho el rey. ¿Y sabes qué? Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego sufrieron. A Daniel lo echaron al foso, a los otros 3 al horno de fuego. Y no les importó. Y no digo que rechazaran todo lo que el gobierno decía. Daniel fue segundo del rey y trabajaba para él y todo lo que le pedía lo obedecía. Sadrach, Mesach y Abednego también eran gobernadores puestos por el rey y trabajaban para él y le obedecían. Pero en el momento en que se ponía una orden que iba en contra de la palabra de Dios, ese es el límite. Hechos capítulo 4, verso 19, pasó lo mismo con los apóstoles, los fariseos, los religiosos, los que sabían la ley completamente, estaban diciéndoles a ellos, ¿saben qué, apóstoles? No prediquen de ese Jesús. Y les decían, cállense, no queremos que hablen de él. Y me encanta, y quiero que te vayas con este versículo el día de hoy. Y dice el verso 19 del capítulo 4, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, a ver, ustedes estudiosos de la ley, que conocen de Dios, juzguen si es justo delante de Dios que obedezcamos a ustedes antes que a Dios. ¿Es justo obedecer al hombre antes que a Dios? Y Dios ya dejó su ley y sus reglas en su palabra, y el hombre quiere cambiarles, ¿es justo que los obedezcamos a ellos antes que a Dios? Hermanos, el sometimiento del creyente debe de estar regulado bajo los parámetros bíblicos. Pablo dice, sométete, pero también la Biblia es claro que nos enseña que es bajo los límites bíblicos. Hermano, hermana, si tú no tienes un conocimiento pleno de la palabra de Dios o no la consideras palabra de Dios, será muy fácil salirse de esos parámetros, llegando así a vivir en contra de Dios. Dime, ¿cuántos de aquí les gustaría vivir en contra de Dios? Con pleno conocimiento. Por eso te animo a que seamos más intencionales en buscar, en profundizar, en meternos en la palabra y conocer cuál es la palabra, conocer qué es lo que a mí me toca y cuáles son mis responsabilidades, porque vivimos en este mundo, inevitablemente tenemos relaciones, como ya lo vimos, pero ¿cómo nos estamos comportando tú y yo con esas relaciones? Ahora, ¿quién debe someterse? Pablo sigue diciendo en el verso 1 de Romanos 13 que toda persona, y obviamente aquí le está hablando a una iglesia, le está hablando a creyentes, a personas que ya son cristianas. Tú y yo somos creyentes, estamos buscando a Dios, entonces también lo aplicamos hoy día a nosotros, con nuestra relación hacia nuestras autoridades. ¿Quiénes son esas autoridades, hermano? Todos y cualquier funcionario civil, no importando si son competentes, no importando su moralidad, no importando su sensatez o cualquier otra condición. Entonces, aunque no compartan conmigo los mismos valores, tengo que obedecerlos. Aunque no compartan lo mismo que yo creo, tengo que obedecerlos. La Biblia dice que sí. Pero también nos enseña la palabra de Dios que el estándar de mi vida en relación con la sociedad está limitada por su palabra. Entonces, ¿debemos someternos aunque sean malvados, impíos, pecadores y mundanos? Es interesante que tengamos ese concepto de todos los gobiernos del mundo, o la mayoría, y no es que todos, yo creo, ¿no? Todos y cada uno de esos gobernantes. Pero fíjate lo que sigue diciendo el versículo 1.
Sigue diciendo, porque no hay autoridad, ¿qué? Sino de parte de Dios. Y las que hay, ¿qué? Por Dios han sido establecidas. ¿Qué piensas ahora de esos mundanos, impíos, pecadores? Dios permite que cada nación tenga ese gobernante. Dios lo permite. Toda la autoridad que hay por Dios ha sido establecida, dice Daniel 2:21, si quieres anotarlo. Él muda los tiempos y las edades, Él quita reyes y pone reyes. El mismo Jesús en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 11, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. No hay autoridad que no sea dada de arriba. Hermanos, Dios es un Dios soberano. Todo el universo Dios lo controla. No hay nadie que se escape de su autoridad. El plan de Dios exige que cada persona sea obediente a las autoridades que gobiernan la sociedad. Si lo pensamos, la autoridad de nuestro gobierno viene directamente de Dios. Y por ende, este está definido por Él. El propósito de Dios al instituir el gobierno fue recompensar el bien y restringir el pecado de un mundo malo y caído. Toda autoridad, todo gobierno representa la autoridad de Dios en este mundo. Todos los gobiernos representan a Dios de alguna forma. Dios ordena a los gobiernos y las naciones y exige que se les obedezca, ¿sí? Así que someterse a la autoridad es someterse a Dios. ¿Podemos entender esto? Pero repito, someterse a tus autoridades es someterse a Dios. Porque como termina diciendo el verso 1, por Dios han sido establecidas. Y si no nos sometemos a la autoridad, hermanos, ¿qué es lo que estamos haciendo realmente? Si no nos sometemos a la autoridad, entonces, dice el versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Pablo está hablando del resultado a quien no se somete. Si te das cuenta, utiliza la palabra oponer como contrario a someter, ¿sí? También se puede traducir como resistirse. Entonces, no someterse es realmente ir en contra de lo establecido por Dios, dice el versículo 2. Estamos llevando una postura contraria a Dios. En otras palabras, lo podemos traducir de esta manera, fíjate. Así que quien se opone a la autoridad o quien no se somete a la autoridad ha resistido las ordenanzas de Dios. Entonces, tú y yo somos culpables de rebelión contra Dios. Si no te sometes a la autoridad. Puesto que todo gobierno, hermano, es establecido por Dios, toda desobediencia es rebelión contra Dios mismo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos resistiendo a Dios. Si no te sometes, si no obedeces a las autoridades de tu gobierno. Ahora, no con esto quiero decir que no vamos a ejercer nuestro derecho civil de la votación, y, por ejemplo, ¿no? Pero sí debemos estar conscientes que al final de cuentas, al final de todo lo que pasa, quien decide es Dios. Y quien establece gobiernos es Dios. Y no perdamos de vista que siempre Dios tiene un propósito para cada uno de ellos. Tú puedes ver gobiernos que a nuestros ojos son muy malos, pésimos, opresores, pero es Dios el que los establece. Y Dios tiene un propósito. Y tenemos ejemplos de la Biblia. Tal vez me ves así con cara de, ¿cómo es posible que pienses esto? Bueno, hermano, abre tu Biblia. Dios mismo lo permite con su pueblo Israel. ¿Sí? ¿Quieres ejemplos? Israel, gobernado por los egipcios. Israel, gobernado por los babilonios. Gobernado por los medopersas, gobernado por los griegos, gobernado por los romanos, etcétera, etcétera. Y dime tú, ¿cuál de esos fue buena onda con los israelitas? Uno. Hubo muerte, hubo matanza, y Dios lo permitió.
Vemos países ahorita en Latinoamérica o en otros países que están sufriendo. ¿Qué diferencia hay? Sin embargo, si tú lees hasta el final de tu Biblia, si tú lees Apocalipsis, podemos darnos cuenta que a Dios nunca se le salió nada de control. A pesar de esos gobiernos crueles, malvados, a Dios nunca se le salió nada del control. Todo siguió el plan divino de Dios. Todo. Y se cumple. Dios fue fiel, Dios es fiel y Dios va a seguir siendo fiel, hermano. No creamos que porque tenemos un gobierno malvado, ya se acabó nuestro mundo y Dios le salió todo de control. La pregunta que debemos de hacernos es si nosotros podemos también honrar y respetar la soberanía de Dios en cuanto a sus decisiones. ¿O pensamos que Dios se equivocó? Dios pone y quita reyes, dice su palabra. Dios no necesita, hermanos, nuestras revoluciones políticas. Lo único que debemos hacer bíblicamente, dice su palabra, ¿qué es? Orar por nuestros gobiernos. Eso es lo único que podemos hacer. La pregunta, ¿lo estás haciendo? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tu presidente, que oraste por tu gobernador, por tu alcalde? ¿Cuándo fue la última vez, hermano? Y lo dice la Biblia, ora por tus gobiernos. Si te opones a la autoridad, te estás oponiendo a lo establecido por Dios. Sigue diciendo el versículo 2, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. No estamos hablando del castigo o la condenación establecida por Dios para los perdidos. No estamos hablando de esa. Estamos hablando del castigo del gobierno por transgredir la ley. La palabra que encontramos en la Biblia como acarrean condenación realmente está en futuro y se puede traducir literalmente como recibirán castigo, ¿sí? Y de acuerdo con lo que va a decir el verso 4, podemos saber que habla de un castigo terrenal, los castigos del gobierno, ¿ok? Obviamente Dios lo va a permitir. Tú puedes decir, pero ¿cómo? Soy hijo de Dios. Dios lo va a permitir. ¿Por qué? Porque si transgredimos la ley del gobierno que Dios estableció, ¿sí?, también merecemos el castigo por resistirnos a la obediencia y Dios lo permite. Dice, los que resisten a la autoridad, dice el verso 2, recibirán castigo para sí mismos. Verso 3, ¿me va siguiendo ahí, hermano? Verso 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Fíjate bien, hasta los gobiernos más perversos que tú puedas imaginarte o que tú puedas pensar o te vengan a la mente, actúan de parte de Dios como obstáculos para la delincuencia, cualquiera. Todos los gobiernos actúan de parte de Dios como obstáculo para la delincuencia. La palabra aquí que usa magistrado realmente significa o se puede traducir como gobernadores. Y estos gobernantes no están para infundir temor, dice la Biblia, al que hace el bien. Ahora, aquí es donde puede surgir un gran problema entre nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque para muchas personas, hacer el bien pudiera considerarse una frase muy subjetiva. O sea, el bien que es para mí no necesariamente tiene que ser el bien que es para ti. ¿Sí me explico? Cada persona tiene un concepto de bien que puede variar y es precisamente por eso que se forman manifestaciones, que se forman revoluciones, porque el bien que es para las personas no es el mismo bien que el gobierno piensa y establece. Entonces se forma cantidad de manifestaciones, revoluciones. Entonces, ¿qué es el bien, hermanos? Básicamente se trata del bien bíblico. No se trata de tu opinión, no se trata de mi opinión, sino de la de Dios, la que encontramos en su palabra. Y su palabra dice que debemos honrar a los gobernadores, que debemos honrar que nos debemos someter a los gobernantes. Eso también es el bien. ¿Estamos haciendo el bien nosotros? ¿Qué hacemos entonces con lo que nosotros consideramos como bien? Ese concepto que tú tienes de bien, ¿qué es lo que tienes que hacer entonces con eso? Lo que tenemos que hacer es someterlo a la palabra de Dios, a ver si estamos de acuerdo con ella, ¿sí? Debemos someterlo para no temer. Sigue diciendo el verso 3, ¿quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de la autoridad, no importando circunstancias. Esto me recuerda
una experiencia que tuvimos como familia. En una ocasión veníamos de San Luis Potosí para acá y pasamos por Ciudad Victoria. Y imagínate esta escena, hermano. Veníamos, yo iba manejando, venía mi esposa y mis hijas, y venía en una carretera federal que era recta, que era amplia, que estaba bien construida. Entonces, pues tú manejas bien, ¿no? O sea, yo iba bien, mi consideración. Pero esas carreteras que tienen una lomita y luego baja, ¿no? Y me acuerdo que veníamos subiendo y cuando iba bajando veo a dos federales allá que no se veían desde acá. Y los dos así con su pistola de velocidad. Lo primero que uno hace, ¿qué es? Nada más. Yo iba bien, ¿se acuerdan? Lo primero que hice fue voltear a ver cuánto iba. Iba a 80 kilómetros por hora. Y dije, en una amplia recta, pues ¿cuál es el problema? Yo seguí y me hace, oríllese. Ya me orillé a la orilla. Y ya me para y me dice, señor, venía a 80 en una zona de 45. Y yo, ¿qué? ¿45 en federal? Está raro. Bueno, ni modo. Me pide mi licencia, me pide mis papeles, y ya le entrego todo. Me dice, ¿a qué se dedica? No, pues soy estudiante, estudio acá en Edinburgh, en un seminario en Edinburgh. Dice, ok, viene de vacaciones, sí, con mi familia, venimos de San Luis, vamos para allá. Muy bien. Y él ahí anotando, no sé qué tanto anotó. Y ella haciéndome pláticas, que es mi amigo, quién sabe. Pero hacía plática y anotaba y anotaba. Y me dice, puede pasar por su licencia aquí. Y yo, por favor, que me la manden a Reynosa, que también me queda más cerca, ¿no? Me dice, no, tiene que pasar aquí. Y yo, ¿cómo? Yo sé que cuando te paran te la pueden mandar a donde eres, porque vengo de viaje, no me voy a quedar. No, es que ya no es así, ya lo cambiaron. Y bueno, ya le dije a mi esposa, bueno, nos quedamos a comer y hacemos tiempo aquí. Y me dice, son muy caras. Y yo, ni modo, hay que pagar. Ya se iba a ver la placa, no sé qué anotaba. Interesante porque la otra federal, que estaba atrás, separaba carros y se iban, y pasaban como 5, tardaban como 15 segundos con ellos y yo seguía teniendo a ahí. Y me seguía así haciendo, iba, venía, hasta que llegó el momento en que me dice, no me acuerdo de eso, ¿qué vamos a hacer con usted, señor Castañeda? Ya respiré y digo, ¿me puedo bajar? Claro, claro, y se quita y se fue para atrás de la camioneta. Y le digo, mira, soy pastor y eso que estás esperando que yo haga, no lo voy a hacer. Me hace, perdone, me hubiera dicho que era pastor desde el principio, aquí están sus papeles, aquí están sus papeles. Y al final me dice, ore por mí, pastor. ¿Ves? Aquí está mi esposa. A ver. Me subí al carro, ya sabía si reír o llorar o qué. Y ya avanzamos y le digo a mi esposa, ¿tú crees que me dijo que orara por él? Y me dice mi esposa, vamos a orar. Y yo sí la volteo a ver, que la consuma, vamos a orar para que lo consuma el Señor. Me dice, no, vamos a orar. Y nos orillamos y nos pusimos a orar. Bueno, tuvimos una oportunidad. No sé quién es, no me acuerdo ni de su nombre, ni de su cara, ni nada. Pero estuvimos orando por él. Pero fue una oportunidad que Dios me dio para mostrar. ¿Sí? Y como dice aquí el versículo, quieres pues no temer la autoridad, haz el bien. Me decía, está caro, hay que pagar, ni modo. Hay que esperarse aquí 3 horas. ¿Ya? Voy a comer y ya, ¿qué hacemos? No voy a hacer lo que tú me estás diciendo, si va en contra de la palabra de Dios, si va en contra de mi Dios. ¿Sí? Y al final me pidió que orara por él. Si quieres no temer, haz lo bueno y recibirás alabanza de ellos. Gracias a Dios, que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde y si quiere salvarlo, que lo salve. Pero fue una gran oportunidad de demostrarme a mí mismo también, a mi familia, a mis hijas que venían atrás, ¿sí? De la honestidad y el respeto primeramente a Dios. Ahora, con la enseñanza de Pablo en Romanos 13, podemos considerar las siguientes pautas, fíjate. En primer lugar, hermano, tú y yo como creyentes debemos honrar a Dios por encima de todas las cosas, incluso de las instituciones humanas. Primeramente es Dios. Punto número 2, debemos someternos a la autoridad porque ha sido puesta ahí por Dios. ¿Ok?
Respetar a Dios primeramente, honrarlo a Él y también honrar las autoridades. Y punto 3, cuando no sea posible hacer ambas cosas, como fue mi caso en ese momento, entonces tenemos que optar por honrar a Dios más que a las autoridades humanas, aunque tengamos que sufrir por esto, aunque tengas que pagar, aunque tengas que esperar, aunque tengas que hacer lo que tengas que hacer. ¿Es posible que suframos? Sí. Es más, no es posible, es seguro que vamos a sufrir. Vemos el ejemplo de José. José sufrió, el ejemplo de Daniel, Daniel sufrió, los amigos de Daniel, Pedro, Juan, mismo Pablo. Pero debemos saber que Dios es un Dios soberano y que su propósito es perfecto. Si Dios te permite pasar por eso, es con un propósito específico. Yo tuve la oportunidad de orar por ese hombre. Tuve la oportunidad de demostrar que primeramente honro a Dios y dar un ejemplo. Yo no sé qué Dios vaya a hacer con él, ¿sí? Pero Dios es soberano, hermanos. Él quita reyes y Él pone reyes. Ya sea que nos agrade o que respetemos a un líder, hayamos votado por él o no, nuestra respuesta siempre tiene que ser la misma. Si creemos, escúchame bien, si tú crees que Dios es soberano, entonces esa fe te exige que respetes a los que ejercen autoridad sobre ti. Porque si crees que Dios es soberano, entonces Dios puso a esa autoridad encima de ti y tienes que someterte. Si optamos por oponernos a ellos, entonces tenemos motivos para temer porque estamos oponiéndonos a Dios también. Versículo 4. Vamos a avanzar aquí ya. Dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano llevan espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. A mí me llama mucho la atención en ese versículo que el apóstol Pablo, en un solo verso, repite 2 veces la frase, es servidor de Dios. Interesante, ¿no? Cuando en la Biblia tú veas que el autor repite mucho algo, una palabra, una frase, ponle atención porque es importante. Y aquí Pablo dice 2 veces, es servidor de Dios, hablando de los gobernantes. Es como si quiera enseñarnos algo. Si quisiera Pablo enseñarnos algo. Y lo que enseña es que cualquier autoridad, ya sea rey o gobernador, sigue estando bajo el control de Dios. ¿Sí? Dice 2 veces, son servidor de Dios. Cualquier rey, cualquier gobernador que tú conozcas o veas, sigue estando bajo el control de Dios. Quizá ellos piensen que están haciendo su soberana voluntad de ellos mismos. Quizá ellos piensen que están adquiriendo posesiones y riquezas para ellos mismos, oprimiendo. Quizá ellos crean, hermanos, pero la palabra de Dios es clara. Ellos están cumpliendo el propósito de Dios. Un propósito de Dios. Puedes leer lo que le pasó a Faraón en el libro de Éxodo. Puedes ver lo que le pasó con los reyes de Babilonia, los medopersas en el libro de Daniel. Todos y cada uno de ellos creían que hacían todo eso para beneficio propio. Faraón creía que actuaba para beneficio propio, los reyes actúan para beneficio propio, pero tienen que saber que con Dios a cargo ya tienen ellos su recompensa. Ellos cumplieron el propósito de Dios. Recuerdo hace poco, bueno, hace algunos años, creo que en Bolivia fue que prohibieron predicar en las calles, ¿no te acuerdas? Y el gobierno dijo, prohibido que prediquen en las calles. Fue cuando la iglesia más se prendió y más empezó a moverse y más personas creyeron en Cristo. Hubo una prohibición y todos creen, uy, ese gobernador está haciendo su voluntad. Dios cumplió su propósito en ellos. En China, hermanos. En China es un país que no permiten siquiera que pronuncies la palabra Biblia o Jesucristo. Y ahorita la iglesia en China está creciendo espectacularmente. El gobierno cree y nosotros de ese lado pensamos, uy, qué gobierno tan malo. Pero Dios usa incluso esos gobiernos malvados para que su propósito se cumpla. Dios los puso para servirle y delimitar lo bueno y lo malo, para alabar al bueno y castigar al malo. Los gobernadores, hermanos, nos sirven a nosotros como creyentes de motivación para hacer lo bueno y al mismo tiempo advierte de las consecuencias de hacer lo malo.
la frase que ocupa aquí, no en vano llevan la espada, simboliza el derecho del gobierno para castigar a los que hacen el mal. Ellos tienen el derecho de castigar y eso viene dado por Dios. Verso 5. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino por causa de conciencia. ¿Sí? Este versículo expresa dos razones dadas por Pablo por lo cual el cristiano debe someterse o estar sujetos a la autoridad. Punto número 1 es para evitar castigo. Y punto número 2, dice el verso, para mantener una conciencia limpia en sentido de obligación delante de Dios. ¿Sabes cuál es nuestro problema, hermano? Es que muchas veces le tenemos mayor temor al hombre que a Dios. Y hacemos las cosas por el hombre en lugar de hacerlas por Dios. Y cuando hacemos las cosas, yo te puedo decir, o sea, aquí todos cumplimos con las leyes y las reglas que pone el gobierno, pero todos cargamos con eso de que mugroso gobernador. O tenemos ese odio contra ellos, el mendigo presidente. No hablando de Trump, de otros presidentes. Y los despreciamos. Sin embargo, por esto Pablo nos dice, no solamente por razón de castigo es que debemos de someternos. O sea, no te sujetes solamente por miedo al castigo, sino más bien sujétate o obedece por la obediencia delante de Dios. Por obediencia delante de Dios. Es como cuando viene tu mamá con la chancla. ¿A quién le tienes más miedo, a tu mamá o a la chancla? Date cuenta que la chancla por sí misma no deberías de tenerle miedo. Si la ves ahí, no va pasando y ¡ay, la chancla! Si te das cuenta, no es eso. Pero en manos de una madre airada por nuestra desobediencia, es mejor que huyas, ¿verdad? Las autoridades no debieran causarnos temor al hacer el bien, hermanos. Pero en la desobediencia, Dios puede usar a esas autoridades para castigo. Primordialmente, mi respuesta ante las autoridades tiene que ser para glorificar a Dios. La pregunta es, ¿hacia dónde apunta tú todo lo que haces? Si te detienes en un alto, si no vas a exceso de velocidad, ¿por qué lo haces? ¿Por temor a Dios o por temor al hombre? ¿Sí? Si dirigimos siempre nuestro temor a Dios, no debería de haber temor al castigo. Recordemos que los gobernadores, todos los gobernadores son servidores de Dios, están bajo la autoridad de Dios. Él es quien dirige todo lo que pasa en cada gobierno de cada país en el mundo. Y tú y yo los necesitamos, hermano, no podemos hacerlos a un lado, los necesitamos porque así lo estableció el Señor para regular, para alabar al bueno y para castigar al malo. Es por eso que como cualquier otra dependencia, es necesario que haya un pago para su mantenimiento, porque Dios así lo dispuso. Ve el verso 6. Pues por esto pagas también los tributos. ¿Por qué? Porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Si te das cuenta, Pablo viene hablando de una conciencia, ¿verdad? Pero esta conciencia que debemos de generar nosotros no solamente es para someternos, ¿sí?, sino también para pagar los impuestos a las autoridades. Les debemos nosotros esos impuestos, ¿sí? Porque los líderes son servidores de Dios y su gobierno es considerado como un servicio directo para Dios, o que le rinde a Dios. Piensa en esto por un momento. La declaración de Pablo coloca a estos gobernantes, a estos señores, en el mismo contexto de los siervos de Dios, ¿sí? Cuando habla de que se le debe de pagar, por ejemplo, a los sacerdotes, a los ministros profesionales o a los que servimos aquí a la iglesia, estamos en el mismo contexto de los gobernantes. Y por eso Pablo menciona esto. Los impuestos permiten, hermanos, que ellos presten sus servicios porque se dedican completamente a eso. De modo semejante a los diezmos y a las ofrendas que se dan aquí para el mantenimiento y el sustento de la iglesia y de los ministros, de esa misma forma los impuestos sostienen a los gobiernos. Y es por eso que Pablo lo menciona.
Esta es una razón más para que los honremos como siervos designados por Dios, de manera soberana para cumplir su plan divino en esta tierra para ti y para mí. Jesús lo enseñó. Mateo 22, Jesús habló directamente del pago de los impuestos. Mateo 17, Jesús mismo también habló del pago al voluntario al templo. ¿Quién iba a decir esto, no? Que pagar los impuestos de nuestros gobiernos está dentro del plan de Dios y le honra. Todos aquellos que no pagan impuestos, todos aquellos que mienten en sus declaraciones, no le están faltando al hombre, hermanos. No le están fallando al hombre. No le estás fallando a tu gobierno. Le estás fallando directamente a Dios, porque ellos son servidores de Dios, dice el versículo 6, que atiende continuamente a esto mismo. Verso 7, pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. La palabra pagad es la traducción de una palabra griega que alude al pago de algo debido, como si debiéramos eso. No se refiere, Pablo, a una contribución voluntaria, no se refiere a que si quieres, puedes tú dar y pagarlo, ¿no? Si está dentro, si te alcanza, ve y paga tus impuestos. Por eso dice Pablo, lo que debéis. Pablo está reiterando que el pago del impuesto no es opcional, sino obligatorio, porque así lo estableció Dios. En este versículo 7, Pablo hace un resumen y concluye esta sección, pero si te das cuenta, pasa de algo difícil para muchos de nosotros, que es el pago o el soltar dinero, y dice, paga del impuesto, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, y pasa de esto a algo que es a veces mucho más difícil o más costoso, que es el respeto y la honra. Esto declara que Dios está mucho más interesado en nuestra actitud interna que en nuestra sumisión externa. Está más interesado en lo que tú eres en tu interior, en tu sometimiento interior, que en lo exterior, que podría ser hipócrita. Del mismo modo que nuestro amor por los demás tiene que ser auténtico, hablando de hermanos o enemigos o todo lo que ya hemos visto, así debe de ser nuestra sumisión y respeto a las autoridades, porque Dios las ha puesto sobre nosotros. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Amados, familia, iglesia, Dios ha establecido el orden del universo por completo. Dios lo ha hecho, Dios lo ha puesto ahí. Y ese orden incluye el establecimiento de la sociedad humana y el gobierno humano. ¿Lo puedes creer? ¿Lo puedes entender? Viene de Dios, es Dios. El cristiano que conoce la Biblia, hermanos, tiene el orden de someterse a todas las ordenanzas humanas. Viene de Dios, con la excepción, como ya lo vimos, de todas aquellas que se opongan a su palabra, que se opongan a los mandatos específicos y explícitos de la Biblia. Si realmente queremos glorificar a Dios, el cristiano debe de ser un ciudadano obediente a los mandatos. Estamos siendo obedientes tú y yo, hermano. Y algo interesante es que todo esto que Pablo viene hablando desde el capítulo 12 hasta el 16 que va a venir hablando, todo lo usa en base a Cristo. Si tú y yo no tenemos a Cristo en nuestro corazón, si no hemos entendido quién es Cristo y qué es lo que Él ha hecho en la cruz por nosotros, todo esto que estamos hablando va a ser muy difícil de entender y llevarlo a la práctica. Someternos en nuestras relaciones a Dios, someternos a nuestros hermanos, a nuestras autoridades, amar a nuestros enemigos, ¿sabes qué? Nos va a pasar por acá. Primeramente necesitamos a Cristo. Y todo esto viene de Dios. El Evangelio es lo único que nos va a llevar al cumplimiento de la verdad de su palabra. Y ese Evangelio lo debemos de aplicar a nuestra vida cada día. Porque sabes que cada día te vas a enfrentar con hermanos en la fe, te vas a enfrentar con enemigos, te vas a enfrentar con la sociedad. ¿Y qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo vas a reaccionar? Primeramente debemos honrar a nuestro Dios con nuestra actitud interior y así poder honrar
a nuestras autoridades. Yo no sé, quizá hasta hoy, hasta el día de hoy, hemos fallado. Yo te puedo decir que todos hemos fallado de alguna forma con este mandato. Todos hemos fallado quizá con ser fieles o respetuosos a nuestras autoridades. No hemos cumplido quizá en algún pago. No hemos cumplido quizá en un mandato que la autoridad nos dio. ¿Por qué, hermano? Es el Señor el único que puede, que merece toda la gloria. No estamos hablando de hacerlo por el hombre. Todo lo que hagas, hazlo por el Señor. Ponte de pie, quiero orar por ti. Y que sea Dios ayudándonos en este tiempo. Señor, soy un pecador. Soy un pecador que siempre busco beneficio para mi propia persona, Dios. Siempre, Señor, mi orgullo y mi ego, Señor, siempre busca ser alimentado y no me interesa lo demás. Dios, en Cristo he aprendido la humillación y que más importa reflejarte a ti, amarte a ti, honrarte a ti, que yo mismo. Ayúdame, Padre Santo, a poner en práctica esta palabra. Ayúdame, Señor, a serte fiel. Te pido que esta iglesia pueda reflejar tu carácter, Señor, y que su corazón siempre tenga el mostrarte a ti, el mostrar a Cristo, porque ya no somos iguales. Cristo nos ha hecho diferentes. Cristo nos ha cambiado, nos ha transformado, nos ha dado un corazón nuevo, una vida nueva. Y ahora, si antes yo hacía cosas que no estaban bien delante de ti, hoy, Señor, he aprendido que en ti puedo ser diferente, que te puedo mostrar, que el mundo te pueda ver a través de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, porque todos los días fallamos. Y es difícil, Padre. Es difícil. Pero en ti tenemos fuerzas, en ti tenemos fortaleza. Que toda la gloria y toda la honra siempre siga siendo hacia ti, Señor. Y sea arrancada de mi vida y de mi corazón y de mi mente. No quiero nada, Padre. Todo sea para ti. Si me voy a sujetar, me sujetaré por ti, Dios. Si me voy a someter, me someteré por ti. No importa las circunstancias ni lo que venga después. Primero eres tú, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios te bendiga, iglesia.